Soy el doctor Félix Correa. En esta ocasión estaremos hablando sobre la vacunación, una intervención del tipo de prevención primaria, que busca desarrollar protección específica mediante la generación de inmunidad. Es muy importante porque puede llegar a disminuir la susceptibilidad de las personas a una enfermedad hasta el punto de protegerle de por vida. A la vez, permite erradicar por completo enfermedades de la faz de la Tierra. Les aseguro que les va a interesar. Así que, empecemos. La vacunación es una forma sencilla e inocua y eficaz de protegernos contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas. Las vacunas activan la defensa natural del organismo para que aprendan a resistir a infecciones específicas y fortalecen al sistema inmunitario. Cuando nos vacunamos, nuestro sistema inmunitario produce anticuerpos, como ocurre cuando nos exponemos a una enfermedad, con la única diferencia de que las vacunas contienen solamente microorganismos como virus y bacterias muertos o debilitados y no causan la enfermedad ni complicaciones. La mayoría de las vacunas se inyectan, pero hay de todo tipo, de vía oral y también hasta nebulizadas. La vacunación puede tener varios objetivos dependiendo de la perspectiva en que lo veamos. Desde un enfoque individual, busca disminuir la morbimortalidad, así como la severidad de la enfermedad en las personas que la padezcan. Muchas veces, la inmunidad provocada por las vacunas no evita que la enfermedad alcance a las personas, pero por lo menos disminuye sus efectos, atenuando los riesgos a complicaciones y los desenlaces negativos. Pero como es una intervención de salud pública, sus efectos son más importantes desde una mirada colectiva. En este caso, se verán sus efectos una vez que haya logrado vacunar suficiente población como para lograr controlar la transmisión, eliminar la enfermedad o erradicarla. Una enfermedad se considerará controlada cuando por medio de una política pública se consigue limitar la circulación del agente infeccioso por debajo del nivel en que se mantendría si los individuos actuaran de una manera cotidiana normal para controlar la enfermedad sin la intervención. Una enfermedad se considera eliminada cuando se controla suficientemente para evitar que se declare una epidemia en una zona geográfica determinada. Por lo general nos estaríamos refiriendo a 3 años sin transmisión endémica. El control y la eliminación se consiguen a nivel local, mientras que la erradicación de la enfermedad hay que verlo a una esfera mundial. Si una enfermedad en particular se elimina en todo el mundo, se considerará erradicada. La erradicación es claramente una meta más exigente, pero presenta ventajas respecto al control. La rentabilidad de la erradicación puede ser muy importante, ya que esta reduce la necesidad de nuevas vacunas en el futuro. Hasta la fecha, solo se han erradicado una enfermedad infecciosa que afecta a los humanos. En los 80, la Organización Mundial de la Salud consideró erradicada la viruela. Los esfuerzos coordinados libraron al mundo de una enfermedad que alguna vez mató al 35% de sus víctimas y dejó a otras personas ciegas o con cicatrices. Panamá eliminó la viruela en 1961, la poliomielitis en el 94 y en el 2015 la rubiola y el síndrome de rubiola congénito, que también fue eliminado en toda la región de las Américas. Frecuentemente vemos que la selección de la población objetivo para la vacunación es realmente un problema por muchos motivos. Pero lo que mencionamos en la diapositiva anterior es muy importante, ya que hay que entender bien para qué es que inicialmente hemos decidido que funcionará la intervención. Definitivamente que desearíamos vacunar a toda la población a la vez. Sin embargo, hay que considerar que por lo general esto no hace falta, ya que hay muchas enfermedades que producen inmunidad permanente, por lo que el efecto será escalonado. De aquí que si se hacen cohortes por edad,
se obtendrá un efecto bola de nieve en la mayoría de las enfermedades. Sin embargo, otras que cuentan con cepas que cambian anualmente y no producen inmunidad permanente son una historia muy distinta. Poder priorizar una población o identificar una población objetivo se vuelve más complejo y hay que tener en cuenta diversos factores. Respecto al grupo poblacional, habría que pensar en la evidencia de seguridad y eficacia en cada uno de los grupos poblacionales que estamos estudiando. El número de personas susceptibles que existe en cada grupo y la presencia de factores de riesgo o factores protectores específicos en cada uno de los grupos poblacionales que estamos estudiando. Tener en cuenta que ocurre que tenemos grupos poblacionales que se entrecruzan. Por ejemplo, cuando hablamos de vacunar al personal de salud o personal esencial, puede ser que también estemos vacunando a la vez mujeres embarazadas o personas de tercera edad. Y esto hay que tenerlo en cuenta para no comprar un excedente de dosis. Respecto a la gente, hay que tener en cuenta la velocidad de transmisión y la infectividad, como lo habíamos mencionado anteriormente, pero también la virulencia, que es la capacidad de producir una enfermedad más grave. La circulación de las cepas que esté cubierta por la vacuna y la estacionalidad de la enfermedad. En cuanto a la vacuna, habría que pensar en el número de dosis requeridas para desarrollar la inmunidad. Entre mayor número de dosis o refuerzos, se hace más complejo el esquema y la posibilidad de éxitos son menores. Velocidad de producción de los laboratorios. Frecuentemente el momento de llegada de las vacunas se atrasa y esto dificulta la vacunación a ciertas poblaciones cautivas, como por ejemplo la población escolar, si la vacuna llega a finales de octubre o principios de noviembre. Condiciones de conservación. En el caso que la vacuna tenga un tiempo de vida media bajo o requiera cuidados especiales para su conservación, se dificultará vacunar muchas personas sin aumentar la merma del producto. Respecto a los servicios de salud, hay que tener en cuenta el presupuesto y la capacidad instalada para desarrollar la estrategia, incluyendo aspectos como la cadena de frío, los recursos humanos, el transporte, etc. También hay que pensar en el tiempo que durará la estrategia. Esto definirá si se debe vacunar a todo el grupo al mismo tiempo o si será gradual. Y la disponibilidad de sistemas de información adecuados que nos permitan segmentar e identificar y hacer trazabilidad de las personas vacunadas. También hay que tener en cuenta la cobertura de los servicios, lo suficientemente amplios para llegar a aquellos que deben ser vacunados el número de veces que sea necesario. Entendemos por inmunidad de grupo a la resistencia de la población de padecer alguna enfermedad debido a que una proporción grande de las personas de esa población ya están inmunizadas. Y esto resulta en una probabilidad más baja de que un paciente con la enfermedad pueda contactar con un individuo susceptible, o sea que se pueda enfermar. Por ejemplo, en la figura se puede ver que la persona enferma, que está representada con una bolita con puntos rojos, le cuesta mucho encontrarse con un susceptible, que son bolitas con puntos blancos, ya que casi todas las personas a su alrededor ya han tenido inmunidad, ya sea por una vacuna con las bolitas verdes, y muchas personas a su alrededor están en rojo, es decir, que ya han padecido la enfermedad y están inmunes para padecer la enfermedad. Por lo tanto, las personas susceptibles, o sea, las bolitas en blanco, aunque son bastantes, ya sería más difícil que entren en contacto con un enfermo. Y esto significa que es posible interrumpir la transmisión de la enfermedad. Esto ocurre antes de que todos los individuos estén infectados o antes de que todos los individuos estén vacunados.
Esto es algo que se vio estudiándolo de forma natural y se quiso tomar ventaja de la vacunación como una forma de aumentar la inmunidad de la población e interrumpir la transmisión de estas enfermedades. Por lo tanto, no necesitamos tener inmunidad o vacunar al 100% de la población, aunque esto sería algo deseable, sino que consiguiendo unos niveles mínimos de vacunación vamos a poder controlar la enfermedad. Y por eso evaluar los porcentajes de vacunación es una tarea fundamental para evaluar el éxito de los programas de salud pública que utilizan esta medida de prevención. La inmunidad de grupo no va a servir para cualquier enfermedad infecciosa, sino que va a necesitar de algunos requisitos para que funcione perfectamente. El primer requisito es que tiene que haber una especie hospedero que sea único y que no haya ningún otro reservorio. Por ejemplo, para el caso como la gripe, la inmunidad de grupo no va a ser completa ya que el ser humano no es el único reservorio para el virus de la gripe, sino que hay otras especies que también participan como reservorio. El otro requisito es que la forma de transmisión tiene que ser persona a persona. A veces esta regla es más difícil de entender debido a que algunas enfermedades pueden transmitirse tanto de manera directa, o sea, de persona a persona, como de manera indirecta, o sea, a través de fomites o por vectores. Y por último, que la infección tiene que generar inmunidad permanente a través de la vacuna. Esta regla también es muy importante ya que, como vimos en el esquema anterior, cada persona infectada o vacunada va restándose del grupo de susceptibles. Una inmunidad corta puede hacer muy difícil que este fenómeno se llegue a dar. El éxito de la inmunidad de grupo depende de la proporción de individuos con inmunidad en la población, ya sea porque estos estén o se hayan infectado o vacunado. Existe un nivel mínimo necesario para que haya inmunidad de grupo. Cuando se alcanza ese nivel, la transmisión se va interrumpiendo y la enfermedad se puede llegar a eliminar. El nivel mínimo es diferente para cada enfermedad. Por ejemplo, el sarampión necesita una inmunidad de al menos el 94% de la población. Esto es muy alto y significa que si las coberturas de vacunación empiezan a bajar de ese nivel, personas van a empezar a enfermarse. La parotiditis, por ejemplo, tiene un mínimo de 90% de inmunidad. Entonces entendemos que el nivel mínimo depende de la infectividad. La infectividad es la capacidad de un agente patógeno, ya sea una bacteria o un virus, para invadir un organismo y provocar en él una infección. A mayor infectividad, entonces, mayor nivel mínimo. El caso del sarampión sería un caso especial. Su infectividad es mucho más alta que la parotiditis.
Ok, hagamos una revisión breve de lo aprendido. Iniciamos viendo el concepto de vacunación. Luego, ¿qué objetivos tiene la vacunación desde sus diferentes enfoques? También vimos cómo seleccionar la población objetivo a vacunar y revisamos la inmunidad de grupo para el control de enfermedades. Muy bien, espero que hayan disfrutado esta clase y también que aprendieran una que otra cosa nueva. Una cosa para no olvidar es que la vacunación es una de las actividades de prevención de la enfermedad más importantes que entran dentro de la prevención primaria, buscando generar protección específica en contra de la gente. Panamá goza como país con uno de los esquemas más amplios de vacunación. Esto significa que tiene un mayor número de biológicos para contrarrestar enfermedades